Buenas tardes, soy la doctora Andrea Radonic, docente de la materia Realidad Social Latinoamericana y Derecho de la cátedra del doctor Pedro Bautista Toma. En el día de hoy vamos a tratar el tema del escenario europeo en el siglo XV. Como todos conocemos, el siglo XV se recuerda como la finalización de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Durante este siglo hubo una serie de transformaciones importantes en el ámbito religioso, político, económico, demográfico y cultural. Sabemos que nos vamos a remitir más a lo sucedido en España, porque lo tema fundamental de nuestra materia es la colonización europea en América, el descubrimiento de América. A partir del matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, ambos reyes católicos, se agranda el territorio español y finalizan una larga lucha de cerca de 8 siglos contra el avance de los moros, que dominaron Europa por el tiempo antes señalado. Y el último bastión que quedaba era Granada, que pertenecía al reino de Fernando de Aragón. El matrimonio de ambos reyes, profundamente católicos, que querían instaurar el catolicismo en sus territorios, y gracias a eso se originó la feroz lucha conocida como la Inquisición. También corrieron de su territorio a los judíos, lo cual que eran conocidos como sefardíes. Ese era el grupo de judíos que estaban trabajando en España en esos momentos, en esos siglos. Pero eso significó para el territorio una pérdida demográfica importante, más allá de que venían de grandes pestes. Por eso solamente contaba en ese momento Europa con 60 millones de habitantes. Europa en total, no solo España. Más todas las tropelías ocurridas por la Inquisición y más allá de la Inquisición, el sistema medieval, que era muy injusto porque sometía a la gente a la servidumbre. En esos momentos existía, como ustedes sabrán, el señor feudal y sus siervos. El señor feudal brindaba el servicio de protección a los siervos, pero ellos vivían como en una ciudad amurallada. Volviendo al tema que nos ocupa, del matrimonio de los reyes católicos buscaban restablecer el comercio con Oriente, el cual se había visto interrumpido porque el Imperio Otomano, en 1453, el 29 de mayo, toman la ciudad de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino y la puerta del Mediterráneo por la cual ingresaban a Europa los productos que Europa necesitaba para su subsistencia, que venían desde Oriente. Entraban por este puerto del Mediterráneo y las sedas, las especias necesarias para la conservación de los alimentos, ya que, como sabrán, en esos momentos no existía obviamente ni otra forma de refrigerar o conservar los alimentos para ser consumidos, el oro y la plata. Y los europeos le pagaban a Oriente con trigo y oro. La mayoría de la población europea era campesina. Ellos buscaban tratar de salir de esa difícil situación porque se veían totalmente desabastecidos. En esos momentos aparece la figura de Cristóbal Colón, que gracias a esta época de tanta auge existía el Renacimiento, obviamente surge el Renacimiento. Surgen estos personajes históricos como Colón,
que con su ciencia y sus conocimientos sobre navegación, él quería demostrar su teoría de que la Tierra era redonda y que navegando hacia el oriente, hacia el occidente, se podía llegar al oriente. O sea, él en ese momento le presenta a los Reyes Católicos su propuesta de llegar a lo que él creía que iba a llegar, que eran las Indias. Sin saberlo murió Colón, sin saber que llegó al continente americano, pese a que hizo 4 viajes a nuestro continente y descubrió varios diferentes territorios, ¿no? Sabemos bien que primero fue Santo Domingo y en lo que es la actual República Dominicana, y después más hacia el sur, el norte de Sudamérica. Estas posibilidades de Colón, estos viajes que para en esos siglos eran prácticamente impensados y revolucionarios, fueron posibles gracias al apoyo financiero, político de los Reyes Católicos y también a los avances existentes en la cartografía por el descubrimiento de la brújula y el astrolabio, lo cual que permitía grandes avances cartográficos y el diseño de lo que para entonces eran mejores sistemas de medios de transporte y navegación, como eran las carabelas. Esto facilitó a Colón llegar a estos nuevos territorios. Él quería demostrar, como les dije anteriormente, la redondez de la Tierra. Él decía que saliendo del puerto de Palos, como había partido, podía navegar por el occidente y llegar hasta el oriente. Esto sí bien lo pudo lograr otro navegante, que fue Vasco da Gama, que salió del puerto de Portugal, bordeó África por el sur y sí llegó al oriente. Quien sí pudo, gracias a la ayuda de los reyes españoles, hacer el viaje que sí tenían vistas Colón a través del estrecho, conocido hoy Estrecho de Magallanes, pasando por el Cabo de Hornos y partiendo del puerto de Palos y regresando al mismo puerto, fue Elcano, en una expedición que sí dio la vuelta al mundo. Estos viajes tan importantes y fundamentales permitieron el engrandecimiento de los reinos unidos de España. Estos reyes católicos querían, obviamente apoyados por la Iglesia, como comentará en otro video mi colega, todos estos viajes provocaron en la península ibérica un conflicto con el gobierno de Portugal por la disputa de los territorios conquistados, que se dirimirá en la bula papal que provocará el Tratado de Tordesillas, donde dice que 200 millas del Cabo Verde se cuentan, y un territorio es de Portugal y el otro es de España. Los reyes católicos logran correr a los moros y a su vez ellos pretendían aliarse con los imperios, con el Sacro Imperio Germánico, que eran un conglomerado de reinos germánicos existentes en Europa Central, para engrandecer su territorio y fortalecer su economía. También buscaban alianzas con Gran Bretaña, que en esos tiempos estaban gobernados por Enrique VIII. Ellos querían que sus hijos contrajesen nupcias
con los príncipes o reyes de ambos imperios, tanto el Sacro Imperio Germánico como sucedió que una hija de ella se casó con el rey Enrique VIII, para engrandecer y aumentar su poderío, tanto militar como económico, y tejer alianzas para protegerse de su eterno rival, que siempre el rival de España fue Francia. Todo lo que se producía en Europa era producto de la tierra, eran materias primas. Ellos necesitaban con gran importancia, como fundamental importancia y elemento, las especies que traían de Oriente. Por este motivo fue el viaje a América. Con los descubrimientos de América, ellos se vieron sorprendidos de las riquezas y los metales preciosos que se encontraron en este nuevo territorio. También cabe señalar que con la formación de los Estados-nación surgen nuevas clases sociales. Surge la burguesía y el desarrollo del comercio, a diferencia de lo que sucedía en el medioevo. Esto permitía a los señores burgueses ocupar las ciudades y desarrollar fuertemente el comercio de metales y apoyar a los reyes para que buscaban un aval financiero para seguir sus expediciones y descubrimientos en América. Toda esta empresa se lleva a cabo a través de una política económica que se denominó mercantilismo, que era una política de neto corte proteccionista. El Estado era el principal actor que ejercía un control sobre las actividades comerciales y buscaba engrandecer el Estado a través de actividades, buscaba engrandecer sus arcas a través de la importación de materias primas. Ellos querían importar materias primas, pero no importar los productos manufacturados. Ellos querían conservar el oro y la plata, o sea, que sea a cambio de ejercer el trueque a través de otros productos, de trigo. En Italia, por ejemplo, se sabe que no existía como nación, por ejemplo, como que sucedió recién en 1870. Estaba el reino de Venecia, que dependía del Sacro Imperio Germánico. Estaban los reinos independientes del Vaticano, que dependían de la voluntad y del dominio del Papa, que la Iglesia, recordemos, seguía ejerciendo gran influencia, ya que, como lo dije anteriormente, en el Tratado de Tordesillas fue quien dirimió la cuestión de límites y de adjudicación de territorio en América, en lo que se conoce hoy como América, en la disputa entre España y Portugal. La Iglesia seguía poseyendo un gran poder de decisión político y económico. Los cambios que se produjeron en Europa en el siglo XV en el aspecto económico, reiteramos que el mercantilismo era una política proteccionista del Estado cuya finalidad era acumular oro y plata. Ellos querían importar, o sea, comprar materias primas, pero evitar importar todas aquellas mercancías que se producían en sus territorios, con el afán de agrandar y enriquecer al Estado.
y así también involucrarse directamente en el engrandecimiento de la burguesía. Sabemos que en este siglo crece una nueva clase también social, que eran los asalariados. Antes existía, como lo dije anteriormente, el campesinado, que seguía existiendo, pero estaban en una situación de servidumbre. Ahora surge la clase asalariada. Lo que buscaba el mercantilismo consideraba como útil a la pobreza, porque decía que si se pagaba buenos salarios, la gente se tornaba perezosa. Bueno, lamentablemente duró algunos siglos el mercantilismo y luego fue superado, por suerte, por la política económica liberal de Adam Smith. Pero la finalidad del mercantilismo era favorecer a la burguesía, porque el Estado dictaba leyes monopólicas que generaban patentes, impedían el desarrollo de nuevos productos y controlaban las fronteras. Entonces el Estado le garantizaba a los burgueses seguridad y a su vez los burgueses le garantizaban al monarca el engrandecimiento de sus arcas en dinero. El dinero, recordemos, no existía como se lo conoce actualmente, como un billete, sino que era oro y plata, o sea, metales preciosos. Bueno, esto en el aspecto económico respecto del mercantilismo. En la índole cultural, ya lo dijimos, estuvo el Renacimiento, que era el renacer de las artes, de las letras y de las ciencias. Se destaca la figura de Copérnico, que Copérnico quería demostrar que el Sol era el eje de nuestro universo y que la Tierra giraba alrededor de esta estrella, que es el Sol. O sea, hubo cambios fundamentales en el Renacimiento, era un renacer de las artes grecorromanas, a diferencia de en el medioevo, que estaba el arte gótico. Estaba la figura de uno de los principales expositores del Renacimiento, era Leonardo da Vinci, con sus grandes obras, Miguel Ángel, y surgieron los mecenas. El mecenazgo eran señores nobles, monarcas y gente de la burguesía que apadrinaban, por decirlo de alguna forma, económicamente a todos estos artistas, ya que al dedicarse a su producción artística no podían sustentarse. Bueno, esta revolución en cuanto fue a lo cultural también afecta en el plano religioso. En cuanto también hay que reconocer que se cambia la forma de pensar del hombre. Nace en Italia una corriente nueva denominada humanismo, que a diferencia de lo que ocurría en el medioevo, que todo se justificaba a través de la presencia de Dios y con una visión teocéntrica, el humanismo practicaba el antropocentrismo y la creación de un método científico donde quería demostrar que cada cosa que sucedía era responsabilidad del hombre y no producto de un hecho divino ocurrido a gracia de Dios, como sucedió en los 5 siglos anteriores. En cuanto a lo religioso, es importante destacar que existió la Reforma Protestante, que vino a echar por tierra la Reforma de Lutero el dominio de la Iglesia, ya que Martín Lutero, que era un sacerdote agustino, surgido de la Universidad de Wittenberg,
produce tesis doctorales donde expone su oposición a los manejos que realiza la Iglesia y propone reformas, con lo cual en ese momento el Papa le amenaza con excomulgar a través de una bula papal. Cuando Lutero clava en la puerta de la iglesia de Winchester sus tesis doctorales y quema su bula papal, ahí rompe definitivamente con la Iglesia Católica, pero él es apoyado porque, por el Sacro Imperio Germánico, es apoyado por el emperador y crea la Iglesia protestante. Bueno, esto trae gran convulsión porque, como vimos anteriormente, los reyes españoles eran profundamente católicos, pero para estos momentos ya no estaban Isabel la Católica ni Fernando de Aragón, sino sus sucesores, quienes se tuvieron que asumir que habían perdido una batalla en cuanto al dominio del Papa. En América tenemos que destacar que la colonización fue producto de un gran esfuerzo de parte del gobierno de España, el cual se empobrecía cada vez más en estas aventuras, ya que todo lo que se producía, todo lo que iba a América era de la península ibérica, porque los españoles que venían a estas tierras tenían que subsistir, estaba todo por hacer, tenían tierras que cultivar, y entonces para su subsistencia eran asalariados. Entonces a las arcas españolas, o sea, a lo que es el capital del gobierno español, le resultaba antieconómico y necesitaba apoyo externo. Esto produjo grandes problemas de déficits económicos y un gran problema inflacionario. Los reyes españoles, por ejemplo, el rey Felipe II, creó instituciones como el mayorazgo en América, que era un privilegio legal que se le otorgaba a los empleados españoles que quisieran cultivar tierras en el nuevo territorio. También existían las mercedes de labranza, que eran tierras otorgadas a los españoles que quisieran sembrar y cultivar las tierras. Se les daba una cierta extensión de territorio por una cantidad de años. Y si producían bienes, después esos bienes iban a España y se les tributaba al rey un porcentaje mínimo. Existía la peonía, que era una unidad de medida de superficie de aproximadamente 7 hectáreas, donde se utilizaba para el cultivo de la tierra. Esta institución de la peonía era tomada también de la antigua lucha de los españoles contra los moros, donde cada territorio recuperado a los moros se le otorgaba a los conquistadores españoles que habían luchado en esas guerras en compensación. Bueno, entonces ese es el concepto más o menos de estos términos. Estaba, como dijimos, la peonía, el mayorazgo, y también lo que es importante era considerar que era la tierra de realengo, que era el territorio que por derecho de conquista en América era propiedad del rey. Eso es lo que se denomina tierra de realengo. Después, a quienes existieron durante esos siglos posteriores al siglo XV,
Otras denominaciones, mercedes de tierra, mercedes de hacienda y de labranza, como beneficios y tratando de incentivar al campesinado español que estaba ávido de ganar dinero, de que emprenda el esfuerzo y el viaje de cambiar de su lugar e ir a los nuevos territorios, a buscar oro, plata. Ellos creían que acá esto surgía sin mayores esfuerzos. En algunos lugares sí, en otros no. Por esto que decimos de tierra de realengo, fueron propiedad del rey los territorios que antes pertenecían al Imperio Azteca, al Inca, y en muchos casos los españoles se vinculaban con los indios, cosa que no era bien vista por el gobierno español, porque se había creado lo que se llamaba el Consejo de Indias, que era un cuerpo burocrático que asesoraba al rey en todos los temas referidos a América. Bueno, pero lo importante también, que no destaqué, es que en ese tiempo, en lo religioso, les dije que estaba la Inquisición, y un poder importante que se le restó a la Iglesia fue que a través del descubrimiento de la imprenta por Gutenberg, ya la distribución y difusión de la literatura no quedaba solamente en patrimonio de la Iglesia, ya que se permitía su más rápida divulgación y no quedaba solamente circunscripto a los monasterios cristianos. Bueno, es todo por hoy, espero que haya sido claro y si no, cualquier duda estoy a vuestra disposición. Hasta luego.